Bien, hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a continuar hoy un poquito traduciendo, ¿vale? Nos tendremos que poner delante los esquemas del otro día, ¿vale? Los que os mandé el otro día. Eh, Así es que vamos a comenzar. Y hoy os traigo a colación con el cuadro que vimos el otro día, el juicio de París, ¿vale? Aquí vamos a ver algunas designaciones distintas, pero que os las iré explicando brevemente, ¿vale? Como hoy tocaba latín, vamos a ver un poquito de latín, ¿vale? De texto y luego vamos a ver también cambios fonéticos y cultismo y palabras patrimoniales, ¿vale? Poquito a poco. Venga, empezamos. Dice aquí, como siempre, os pongo el vocabulario, os pongo el texto y os pongo el vocabulario, ¿vale? Venga, vamos a ir viéndolo. Las traducciones que me habéis mandado están más o menos bien, ¿vale? Lógicamente tiene errores porque no somos hace tiempo que no lo hemos estado trabajando así a diario, pero bueno, pasable, bastante bien, la verdad. Así es que, venga, vamos a continuar, ¿vale? Dice, Athena, sapientia et pugnae dea erat. Como siempre nos vamos al verbo, la T, tercera persona de singular, pues entonces el verbo en singular, perdón, sujeto en singular. Athena, sujeto Atenas, o Atenea mejor dicho, lo tenéis aquí, Atenea, de la sabiduría, genitivo, complemento del nombre, y de la batalla, dea erat, diosa era. Recordamos que el era venía a ser verbo copulativo, lo mismo que en castellano, el verbo copulativo lleva atributo. En este caso, dea sería atributo, ¿vale? Bien, entonces, Atenea de la sabiduría y de la lucha, diosa era. Recordamos que era diosa de la guerra inteligente, por eso pone pugnae. Era nuptiarum dea erat et Afrodita amoris dea erat. Nos va a decir las atribuciones de cada una de las diosas, ¿vale? Que intervienen en el juicio de París, como ya sabéis. Aquí tenemos erat y aquí tenemos erat. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser tercera persona singular en cada caso. Ambos verbos van unidos por el et, que significa y. Por lo tanto, era sería, lo tenéis aquí, ¿vale? Va por orden alfabético, era. Tendríamos nominativo, puede ser nominativo, singular y femenino, ¿vale? Como está al principio de la oración, pues vamos a pensar que es el sujeto, ¿vale? Nuptiarum, genitivo, arum, en la desinencia de genitivo plural, como tenéis en los esquemas, genitivo plural, y significa boda, ¿vale? Aquí lo tenéis, boda, casamiento, lo tenemos, nupcia, boda, ¿vale? Entonces, era de las bodas, nuevamente dea, por lo tanto atributo, ya que nos falta, tenemos el verbo son y nos falta el atributo. Era de las bodas, diosa era. Y Afrodita, y ahora, fijaros, Amoris sería una nueva terminación, bueno, lo hemos visto en clase, pero seguro que no os acordáis, tendríamos Amoris, genitivo, es la segunda palabra, en los sustantivos, si recordáis, se enunciaban nominativo más genitivo, ¿vale? Como tenemos Amoris, es la misma que hay aquí, pues eso sería genitivo, complemento del nombre, ¿vale? Y Afrodita, del amor, nuevamente, dea, o sea, atributo, diosa, era. ¿Sí? Venga, continuamos. O sea, Atenea, de la sabiduría y de la batalla, diosa era. Era de las bodas, diosa era. Y Afrodita del amor, diosa era. ¿Vale? Ahora, fueron el verbo. Tercera persona del plural, en este caso es pretérito perfecto. ¿Vale? Erum, si os acordáis, vimos esta terminación erum. ¿Sí? Creo que lo he puesto por aquí por abajo. No, bueno, fueron sería tercera persona del plural, como ya vimos, erum es desinencia de perfecto, del verbo sum, ¿vale? Por lo tanto, si es tercera del plural, tiene que tener un verbo en plural. Ahí tendríamos deae, que sería el sujeto plural. Las diosas, sempre es un adverbio, pues entonces se queda igual, siempre, pulcrae, bellas, fueron, sed, pero, ahora va uniendo, este pero va uniendo los dos verbos, fueron, y disputaverum, que como veis también termina en erum, vendría del verbo disputo, que significa discutir, ¿vale? Luchar. Entonces, erum, designancia de tercera persona del plural, pretérito perfecto, ¿vale? Entonces, el sujeto tiene que ser también plural. En este caso va a ser el mismo que el de esta oración. ¿Por qué? Pues porque va unido por el sed, que en castellano significa pero, por lo tanto, una conjunción coordinada adversativa, ¿vale? Pero Imnuptis y is, si recordamos, podría ser dativo o ablativo. No es dativo porque va precedido de preposición, por lo tanto, ablativo.
pero en las bodas. Y ahora, pelei se enuncia. Peleus, pelei. Lo tenéis por aquí. Peleus, pelei, ¿vale? Por lo tanto, como es i, desinencia de genitivo singular, pero en las genitivo singular, ¿vale? Pero en las bodas de peleo, et y este i va uniendo dos cosas iguales, por lo cual si este es genitivo, este tiene que ser también genitivo. En las bodas de peleo y de tetis, de pulcritudine, esta sería, entre comillas, nueva, ¿vale? Sería lo mismo que una o una a, o sea, precedido de preposición, pues ablativo. Sobre la belleza discutieron, ¿sí? Entonces, las diosas siempre bellas fueron, pero en las bodas de Peleo y de Tetis, sobre la belleza discutieron. Clamavit, verbo, tercera persona singular, it, pretérito perfecto, si os acordáis lo pusimos en el esquema, indicativo activo. Afrodita sería el sujeto, nominativo, singular, igual que el verbo. Afrodita exclamó. Ego sum formosísima. Y aquí lo que tenemos sería un superlativo, ¿vale? Isimus, isima, isimus, lo mismo que en castellano, ¿vale? Ego sería, como ya sabéis, el pronombre personal de primera persona, o sea, yo, de ahí tendríamos egoísta, ¿vale? Ególatra, y sum es la primera persona singular del verbo sum. Yo soy hermosísima. O sea, esto sería el complemento directo, esto sería el estilo directo, por eso va entre comas, complemento directo del clamavit, ¿vale? Igual lo pondríamos en castellano, ¿vale? Sed era respondit, respondo, respondit sería tercera persona del singular, pretérito perfecto también porque termina en it, ¿sí? Y además, como el de antes también era pretérito perfecto, es lo que se llama consecutio temporum, o sea, es correlación de los tiempos. Quiere decir que si el de antes es perfecto, el siguiente suele ser también perfecto y viceversa, ¿vale? Entonces, sed, conjunción coordinada adversativa, hemos dicho, era sería el sujeto, ya que el verbo es singular y era singular también. Pero era respondió. E igual que aquí antes teníamos, fijaros, entre comillas, eso sería complemento directo del clamavit, pues aquí vamos a tener lo que hay entre comillas, que va a ser complemento directo, lo que se llama estilo directo del respondit, porque el que responde algo, ¿vale? Entonces, sed era respondit, pero era respondió. ¿Y qué respondió era? Por lo siguiente. Dearum regina sum. Sum, nuevamente, igual que aquí, primera persona singular del presente indicativo activo. Dearum, desinencia arum, si os acordáis, desinencia de genitivo plural. Por lo tanto, complemento del nombre. De las diosas, como significa diosa, como es genitivo plural, de las diosas regina. Reina, sum, soy. Afroditam, supero. O, desinencia de primera persona del singular del presente indicativo activo. Y Afrodita, como termina en am, si os acordáis, acusativo singular, como lo lleva a preposición, pues complemento directo. Además, eso no lo dice el verbo, porque el que supera algo. A Afrodita supero, gano, ¿vale? Eso es lo que dice era. Soy la reina de las diosas, a Afrodita supero, pulquérrima sum. Soy, nuevamente, primera singular, y este sería el atributo. Soy la más bella, pulquérrima. ¿Sí? Este errimus lo tenemos hoy también en castellano, por ejemplo, en paupérrimus. O sea, está mal dicho pobrísimo. El superlativo de pobre no sería pobrísimo, sino paupérrimo, igual que el de lo que es un sufijo latino, ¿vale? Y aquí le tenéis la prueba, ¿vale? Entonces, lo que responde fue, de las diosas soy reina, supero a Afrodita, soy la más bella. Atena, auten, clamavit. Y aquí viene la contestación de Atenea. Auten sería una conjunción coordinada, va uniendo los dos periodos, ¿vale? Pero, y clamavit sería tercera persona singular, igual que antes, pretérito perfecto indicativo activo. Pero Atenea respondió o gritó, ¿vale? Est, tercera persona singular del presente indicativo activo. Por lo tanto, tenemos que tener
un sujeto y un atributo, ambos en nominativo, ¿vale? Y en singular, forma tua, ¿vale? Sería nominativo singular femenino, función sujeto, porque pulcra sería el atributo. ¿Por qué el atributo y no al revés? Pues por una sencilla razón, porque pulcra es el adjetivo. Entonces el adjetivo es la función de atributo, ¿vale? Tu forma es, o tu figura, pulcra es bella, ser, pero conjunción coordinada adversativa, sum, primera en singular, igual que antes, fijaros en la misma construcción, ser, ego sería nominativo singular femenino función sujeto, porque la que habla es Atenea, por eso es femenino, y pulquérrima, pues atributo. Pero yo, la más bella, soy. Nam, pues, habeo. Sería primera persona singular del presente indicativo activo. Recordamos, o primera persona singular, ¿sí? Tanto, puede ser tanto o primera singular como la M, ¿vale? Ya dependiendo del verbo, ¿vale? Pero presente del singular. ¿Por qué presente? Pues porque no tiene ninguna característica temporal modal. Aquí lo tenéis. Fijaros cómo es la misma, ¿sí? Entonces, si tuviera va o si tuviera vi, por ejemplo, como acabamos de ver, pues entonces sería, ya no sería presente, mejor dicho, ¿vale? Y significa tener. El que tiene algo. Lo que quiere decir que en castellano necesita complemento directo y si en castellano lo necesita, en latín también. Entonces aquí tendríamos forman sapientiamque habeo. Si os fijáis es la misma forma. Am, por lo tanto, acusativo, singular y femenino, que van unidos por el que. Este que es enclítico, quiere decir, se pone detrás de la palabra que acompaña, pero a la hora de la traducción se pone en medio, o sea, es lo mismo que si fuera aquí delante. ¿Sí? Pues tengo figura y sabiduría, viene a decir. Y finalmente, es tercera persona singular del presente indicativo activo. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser singular. Y como tenemos aquí sapientia, vamos a lo fácil. Al principio de la oración, como según el orden de escritura clásico en latín, el sujeto se pone al principio, los complementos en medio y los verbos al final. O sea, los complementos en medio y el verbo al final. Aquí lo tenéis. Sujeto, complemento y verbo. Quoque sería un adverbio y pulcra sería, como tenemos el verbo ser, ¿vale? El verbo ser en castellano lleva atributo. En latín igual. Por lo tanto, pulcra sería nominativo singular femenino, función atributo. ¿Y por qué no al revés? Sapientia, atributo y pulcra sujeto. Por lo que os he comentado antes, porque pulcra es el adjetivo. ¿Vale? Entonces, la sabiduría también bella es. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Venga, lo repetimos. Dice, Paridis Judicium, juicio de París. Atenea, de la sabiduría y de la batalla, diosa era. Hera, de las bodas, diosa era. Y Afrodita, del amor, diosa era. Las diosas de Ae siempre bellas fueron, pero en las bodas de Peleo y de Tetis sobre la belleza discutieron. Afrodita gritó, yo soy formosísima, la más bella. Pero Hera respondió, de las diosas la reina soy. A Afrodita supero, la más bella soy. Atenea, en cambio, gritó, tu figura hermosa es, pero yo, la más bella soy, pues la figura y la sabiduría tengo. La sabiduría también bella es. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo lo he hecho? Palabra por palabra, pero poniendo cada palabra en el caso en el que se encuentra. En el caso, evidentemente, en el número. ¿Vale? Entonces, lo tendríamos que hacer así. Bien, os voy a este archivo voy a juntar, ¿vale? El ejercicio el textito ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer con este texto? Pues traducirlo, ¿vale? Igual que yo he hecho, ¿sí? Entonces, tenéis que seguir la traducción. Aquí el vocabulario va igual que aparece en el texto, ¿sí? Quiero decir, va en orden, no va por orden alfabético, ¿vale? A ver cómo sale. Utilizar la lógica y utilizar las reglas gramaticales que ya os he enseñado, ¿vale?
en la semana que viene haremos una pequeña práctica sobre puntuable, evidentemente, para el tercer trimestre. Os la mandaré, lo mismo que he hecho con el cuestionario de Hércules, y nada más, para que me lo remitáis, pues, completo, ¿vale? Sobre un texto de latín también, ¿vale? Evidentemente, un texto sencillito, ¿sí? Venga, pues vamos a continuar a otra cosa. Otra cosita que tenemos que ver sería lo siguiente. Bien, estamos aquí, hemos visto el texto, vamos a ver otra cosa. Y la siguiente cosa es, vamos a ir cerrando pestañas, esta, la evolución fonética del latín. Vamos a ir viendo poco a poco, he seleccionado 25 principales reglas de los cambios fonéticos del castellano, perdón, del latín respecto al castellano. Dice, de los cambios fonéticos que sufren esas palabras, bueno, determinadas palabras en su paso del latín al castellano, hasta o sea, los cambios que han sufrido hasta llegar a nuestro idioma, ¿vale? Procedente del latín, porque ya sabéis que el castellano es una lengua romance, ¿vale? Bien, dice, las lenguas romances provienen de la evolución del latín vulgar. ¿Y qué es eso del latín vulgar? El latín vulgar era el latín que se hablaba, por ejemplo, los soldados y los comerciantes. ¿Y qué importancia tienen los soldados y los comerciantes? Pues bastante, porque son el fruto de la romanización, que en breve veremos, ¿vale? Pero el latín culto, dice, no dejó de influir en ellas tras su creación. Había una diferencia entre el latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar es el latín hablado en la calle, el latín culto el escrito, por así decirlo, ¿vale? Dice, evidentemente eso ocurre también hoy en día. No es lo mismo el castellano que hablamos con nuestros amigos en la calle, en el colegio, en el patio, que el latín que estudiamos, o sea, que el castellano que estudiamos en el libro de lengua o en el libro de historia, ¿vale? De este modo, el léxico de origen latino de las lenguas romances se conforma por dos vías principalmente, las palabras patrimoniales y los cultismos. O sea, tenemos en castellano dos tipos de palabras, una proveniente del latín, una las patrimoniales y otra los cultismos, unas provenientes del latín vulgar, las patrimoniales, y otras provenientes del latín culto, que serían los cultismos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bien, pues las palabras patrimoniales son aquellas que derivan directamente del latín y han experimentado todos los cambios fonéticos propios de cada lengua romance, cambiando en general profundamente de forma respecto del original latino. Quiere esto decir, las palabras patrimoniales son aquellas palabras que han pasado al castellano y que han cambiado bastante, ¿vale? En su forma, por ejemplo, aquí tenemos oculum, ¿sí? Y tendríamos que dar lugar en castellano a ojo. ¿Y cómo se produce eso? Pues por una serie de cambios fonéticos que ahora vamos a ver. Los tenéis aquí, que ahora después los vamos a ver, ¿vale? Luego, bueno, he puesto también en catalán y en gallego. Y los cultismos son aquellos términos que por no existir en las lenguas romances ya formadas, se toman o se forman directamente del latín clásico, por lo que están muy poco evolucionadas y mantienen una gran semejanza con la palabra latina original. Esto quiere decir lo siguiente, para que nos entendamos, la palabra patrimonial es la palabra que cambia, que tiene cambio fonético, la palabra culta es la palabra que no cambia respecto al castellano respecto al latín. Por ejemplo, antes teníamos oculum, que en castellano da lugar, claro, la palabra latina oculum en castellano da lugar a ojo, ¿vale? Ese sería el patrimonial. Pero el cultismo de oculum sería oculista, porque apenas ha cambiado. Vosotros diréis, no, pues yo sí veo ahí que tendríamos ista, que no aparece ahí, ya, pero ista sería el sufijo, ¿sí? Entonces, pero fijaros como en esencia la palabra no ha cambiado. Ocul, ¿sí? La raíz sería la misma, ocul, ¿vale? Mientras que la palabra patrimonial, ojo, viene de oculum. Aquí habría una serie de cambios fonéticos como la pérdida de la U postónica y luego los cambios serían eso, la pérdida de la U postónica, esta, y luego el grupo CL pasa a J, pero bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Bueno, ahora aquí también tenemos semicultismo y bueno, eso no interesa tanto, ¿vale? Lo que sí me interesa, bueno, también esto lo vamos a hacer, los dobletes, o sea, palabras que tienen, por ejemplo, como esta, de oculum da lugar a ojo y a oculista, palabras que han creado, en su paso al castellano, han creado tanto palabra patrimonial como cultismo. Quiero decir, no todas las palabras crean ambas dos, o sea, no todas las palabras que llegan al castellano procedentes del latín tienen una palabra patrimonial y un cultismo. Las palabras que sí que lo tengan, pues serán dobletes. Por ejemplo, así de plenum tenemos en castellano pleno y lleno. ¿Se entiende?
O sea, resumimos. Palabras patrimoniales. Las palabras que cambian bastante. Las palabras, los cultismos, las palabras que en su paso al castellano apenas cambian. Oculista viene de oculum, que apenas cambia. Ahora, en cambio, sí que cambia ojo. ¿Sí? Respecto a oculum. Mira, me he puesto aquí también una serie de ejemplillos, ¿vale? Así, por ejemplo, animam, cultismo, la que no cambia, pues animam da lugar a anima, ¿sí? Y alma, que es la que alma procede de la palabra latina anima. Entonces, veis que sí que cambia, ¿sí? Y anima sería la que no cambia. Calidum, tendríamos cálido, ¿sí? No cambia nada. Y en cambio sí que cambia caldo, ¿vale? ¿Y cómo se produce eso? Pues por los fenómenos fonéticos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Capitalem da lugar a capital y a caudal, ¿vale? Esta sí que se ve claramente, ¿vale? Esta cuesta un poquillo más hasta que no veamos los cambios fonéticos, ¿sí? Catedram da lugar a cátedra y a cadera, ¿sí? Y causan, por ejemplo, da lugar a causa, que apenas cambia, lo único que se ha producido es la pérdida de la M, y a cosa, porque el diptongo au pasa a o. Eso no lo tenéis que saber, ¿vale? Estas palabras son dobletes, ¿sí? O sea, las palabras que animan tendrían un doblete, o sea, un cultismo y una palabra patrimonial, ¿sí? O sea, por eso se llama doblete. Estos serían los dobletes de animan, ¿sí? ¿Otra vez ya sé alguna? Por ejemplo, venga, vamos a elegir una facilita. Por ejemplo, de filium, tendríamos como cultismo la que no cambia, por ejemplo, tendríamos, vamos a ponerla aquí, ¿cuál sería? Una que no cambie, por ejemplo, filial, referente al amor a los hijos, ¿vale? Y una que cambia, pues por ejemplo, podría ser hijo, ¿sí? Si nosotros buscamos filium en el diccionario, nos manda y nos dice que significa hijo. O, por ejemplo, delicatum. Delicatum está muy sencilla. Daría lugar a delicado, ¿sí? Y esto es como cultivo, la que no cambia. Y la palabra terminal, la que cambia, sería delgado, ¿vale? O, por ejemplo, directum. Tendríamos una que no cambia, sería derecho, directo. Se me ha ido. O sea, no cambia apenas, ¿vale? Diríais, no, es que lo hago pasado ya, pero cambia un mínimo, hombre. En cambio, la otra, la patrimonial, que era la que os iba a comentar, sería derecho, ¿sí? Por ejemplo, fabulam, muy fácil, fábula, ¿sí? Y la palabra patrimonial, pues, habla. Ya sabéis que la F inicial seguida de vocal pasa a H. Esta es más complicadilla, por ejemplo, cubículum, cubículo, lo ponemos, cubículo, y el cubículum vendría a ser un dormitorio, como ya sabéis, pero en castellano ha pasado a significar cobijo, ¿vale? Y por último vamos a esto también, claviculum. ¿A qué da lugar la más parecida al castellano? Pues evidentemente la que estáis pensando, clavícula, y también da lugar a clavija, ¿vale? Bien, poco a poco vamos a ir haciendo palabras cultas y patrimoniales, ¿vale? He puesto a estas, os las iba a mandar, pero bueno, las hemos hecho aquí, las más evidentes, ¿vale? Lo que quiero es que la identificáis. Cultismo apenas cambia, palabra patrimonial cambia bastante, ¿vale? Bien, vamos a pasar a lo último, que sería ver vamos a ver 5 cambios fonéticos, ¿vale? Y ya, ¿vale? En seleccionado 25, pues vamos a ir viendo un poquito en cada día, ¿vale? Dice, pérdida de la M final, de la M latina en final de palabra. Por ejemplo, historian da lugar a historia, ¿sí? Iram, ¿a qué habrá dado lugar? O sea, la M final de las palabras latinas cae. Entonces, Iram desaparecería y daría lugar a Iram. Fabricam, fábrica. Diatribam, diatriba. Gloriam, pues gloria. ¿Vale? Apócope, ¿qué significa el apócope? La pérdida de la E en posición final de palabra. ¿Sí? Por ejemplo, Vivalem,
rivalen, perdón, tendríamos igual que antes, la M desaparece, igual que aquí, y la E es la que nos queda ahora, o sea, sería rivale, lo que nos quedaría, la E desaparece también, por esto, por apócope, ¿sí? Entonces, de rivalen tendríamos rival. De amoren, ¿qué tendríamos? Vamos a ponerlo aquí. Pues tendríamos, evidentemente, amor, ¿sí? Bueno, se me va a desconfigurar. Vamos a ponerlo más pequeñín, porque si no se me va a desconfigurar. ¿Vale? Tendríamos amor, evidentemente, de... Ahora vamos a agrandar un poco, porque no lo veo ni torta. Vamos a ver. 150, ¿vale? Venga. Hemos hecho ese. Amor, de Willem. La poco PDE y primero la M y después la E. Bill. Tutoren. Hombre, qué curioso. Tutor. Exclamare. Pues exclamar. ¿Sí? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bien. La U final átona latina pasa a O. El catalán pierde frecuentemente la U. Bueno, el catalán no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, aparte de la... Vamos sumando cambios, ¿eh? O sea, aquí la pérdida de la M final. Aquí la E también desaparece, que se llama apócope. Aquí la U pasa a O, ¿vale? Así, por ejemplo, de cruentum tendríamos en castellano cruento. La M final desaparece y luego la U pasa a O. ¿Vale? Animum. Da lugar a ánimo. ¿Por qué ánimo? Porque la M desaparece y la U pasa a O. Odium. Pues ya lo sabéis, que dará lugar a... No me va a dejar. Odio. Murum. Igual, la M desaparece, muro. Futurum. Futuro. ¿Vale? Otro cambio. Vamos a ver. Pérdida de la M final, pérdida de la E, en posición final de palabra, o lo que se llama también apócope, y la U pasado. U final. ¿Vale? Vamos a ver otro. La S inicial latina seguida de otra consonante desarrolla una vocal E protética. O sea, cuando tenemos como en este caso la palabra que comienza por S y le sigue una vocal, ¿sí? O sea, le sigue una consonante, se crea la vocal E al principio. Así, por ejemplo, de ST tendríamos EST, estudio, ¿vale? Studium da lugar a estudio, ¿vale? Vamos a ver. De Spekialen, ¿a qué habría dado lugar? Pues, como ya sabéis, ES, porque a la S le sigue una P, una consonante especial, ¿vale? ¿Por qué especial? Porque la M cae y la E cae también. Estructura, pues muy fácil, ¿no? Estructura. Estatutum. Ahora, fijaros cómo tenemos que hacer los cambios. Estatuto. La M desaparecía aquí y la U pasaba abajo. ¿Sí? Y por ejemplo, la última sería estar. ¿Por qué estar? La E en posición final de S más consonante crea una E y luego la E final desaparece. ¿Sí? Venga, va. Y terminamos con el último caso, el último cambio, que sería la AE, el diptongo AE, pasa a E. Por ejemplo, aedificium, recordamos, AE pasa a E, ¿sí? Y ahora, la M final desaparece. La U pasa a O, por eso tendríamos, lo hemos visto aquí, ¿os acordáis? La U átona pasa a O, ¿vale? Entonces, edificium, da edificium, da lugar a edificio. De premium, ¿a qué habrá dado lugar? Pues ahí pasa a E, ¿sí? Y ahora la U pasa a O y la M ya no se pone porque cae. Estivalem, muy sencillo también. Tendríamos la E, estival, y se acabó porque la M desaparece y la E, sería la apócope de E, también desaparece. Praesidium, la A pasa a E, sí, di, y ahora M fuera y la U pasa a presidio. Y por último, presente. Vamos a poner, ya sabéis que sería presente. Acabó. Y vosotros diréis, ¿y aquí por qué no cae la E? Hombre, porque hay veces que cae y hay veces que no cae. Si cae aquí, pues entonces teníamos present.
pues eso no sería castellano, sería otra cosa, ¿vale? Pues nada más, chicos, hoy hemos visto 5 cuestiones, 5 cambios fonéticos, además de las palabras cultas y patrimoniales. Los vamos a dejar por hoy y con la única salvedad que os voy a decir los ejercicios, ¿vale? Hemos dicho el ejercicio de traducción, ¿vale? El de está entretenido, el de Leyenda de los Ícaros, y luego, si os fijáis, yo he hecho aquí, en cada cambio he hecho 4 palabras. En cambio hay otras 4 que están en color, ¿vale? Que no las he tocado. Estas son las que os tocan hacer vosotros, las que están en rojo, ¿vale? Me las ponéis aquí al lado o simplemente me las copiáis, me las ponéis en un Word y me las mandáis, ¿vale? Pues ese, recapitulamos, palabrita y el texto, ¿sí? Nada más, ¿vale? Con cualquier duda, no dudéis, valga la redundancia, en poneros en contacto conmigo, ¿vale? Venga, hasta luego, chavales, cuidaros, adiós.